de la necesidad de tener emociones controladas. Toda esta tarde he estado trabajando en mente controlada, pero no sé, en mi corazón existe el deseo de que terminemos este punto, porque realmente no lo hemos terminado. Yo lo había dejado así, y que el Señor sea propicio. Amén. Bien, dice así el versículo 76. Dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vamos a leer el 78, que es donde vamos a tocar el punto de mente controlada. Dice así: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Buen Dios y Padre eterno, bendícenos en esta noche, por favor. Sé propicio con tu palabra. Gracias por este tiempo, y así como has hecho que esta lluvia caiga sobre nuestro territorio, Señor, así también tu palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, especialmente para aquellos que necesitamos aprender, Señor, a controlar nuestras emociones y a controlar nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Tal vez solo para recordarle, el martes pasado le decía que sería interesante que usted pudiera efectuar en ver cuántas veces aparecen la bondad y la misericordia de Dios juntas en el mismo contexto. Y esto decíamos de que son prácticamente inseparables, la bondad y la misericordia. El conocer la palabra de Dios es lo que nos sostiene en todo tiempo. Note algo que es bien importante, que muchos piensan de que solo en la necesidad nosotros podemos desviarnos o podemos perdernos. Falso. También la prosperidad nos puede desviar o apartar. Entonces, es necesario, por eso insisto en que la necesidad de tener emociones controladas, porque la prosperidad y la necesidad, como la enfermedad, como la inhabilidad, etcétera, nos pueden a nosotros apartar del camino del Señor. Y todo es porque no tenemos un conocimiento de su palabra, y el conocimiento nos lleva a nosotros a mantener nuestras emociones bajo control. ¿Por qué? Porque es lo que está restaurando nuestra vida. Es lo único que puede restaurar nuestras vidas. Con mucho cuidado, no sé si con mucho respeto o con mucho cuidado, si usted nota, si usted fue una persona religiosa, o usted ve a las personas religiosas, usted se da cuenta de que pueden ser personas buena gente, pueden ser personas educadas, pueden ser personas inclusive pacientes, aún tolerantes, pero no tienen una vida restaurada. No pueden tener una vida restaurada. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertas estas personas, y por lo tanto no pueden hacer algo que no está en su capacidad de poderlo hacer. La vida del creyente es una vida de restauración y es una vida de renovación, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Mire la importancia de tener la necesidad de controlar nuestras emociones, y el siguiente punto es una mente controlada. Entonces sería igual la necesidad de tener una mente controlada.
Porque una de las cosas que hace que nosotros nos expongamos al peligro, nos expongamos al fracaso, nos expongamos a la derrota, nos expongamos a la miseria, a la desgracia, en gran porcentaje son nuestras emociones y son nuestra mente. Cuando usted nota, cuando usted ve que las personas, mientras no se traten de una manera fuerte, estoy hablando específicamente de las parejas, estoy hablando también de las personas que por fuerza les toca vivir juntas a las personas, ya sean parientes, ya sean amigos, ya sean compañeros. Si usted nota cuando una relación se deteriora, ya sea en el noviazgo, ya sea en el matrimonio, ya sea en cualquier parte, en área de la vida, en cualquier área de la vida, lo que viene a arruinar esa relación son nuestras emociones. Por eso es importante el llegar a Cristo, hermano. Cualquiera que nos oiga que no es evangélico, cualquiera pensaría y diría de que pues sí, porque como ellos son evangélicos dicen que hay que ser evangélico. Yo no estoy diciendo que hay que ser evangélico. Yo lo que puedo decir es, y no lo he dicho, es nacer de nuevo. Y no solo nacer de nuevo y crecer en el conocimiento de la palabra. Porque esto me llevará a tener una restauración en mi vida. Esto traerá una renovación a nuestra mente. Que ese es uno de los puntos muy importantes en el tener mente controlada. La renovación. Y me voy a adelantar antes de llegar a ese punto porque está un poquito retirado. Esa renovación es volver a ser nuevo o restaurar aquello que fue en un momento bueno o útil. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en nuestra mente, en nuestra vida espiritual? Bueno, tenemos una mala información. Esa mala información hay que sacarla. Y esta no sale si no es por medio de la palabra. No podemos sacar lo malo, solo la palabra. Pero mire, qué difícil es llegar, o qué imposible si no estamos en el Señor, qué imposible llegar a entender esta verdad. Ahora, bienaventurado, por eso el Señor, el que tenga oídos para oír, decía, que oiga. Pero todos tenían oídos, pero no todos oían. En este sentido, de que uno puede escuchar algo y no le importa, no le interesa. Cuando uno no está interesado en algo, le vale. No le importa perdérselo, no importa llegar tarde, no importa llegar al final. A mí no me interesa eso. Un ejemplo es que este día jugaba tal nación contra tal nación, dos buenos equipos. Como a mí me sacaron de raíz el fútbol, entonces me da igual que jueguen en la mañana, que jueguen en la tarde, que jueguen a la hora del culto, que jueguen a medianoche. No me interesa. ¿Por qué? Porque de ahí me sacaron. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque aquí me metieron. Y lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando habla del buen pastor, dice que salen y entran. Bien importante, hablando del redil, hablando de las ovejas, hablando del pastor, pero específicamente de las ovejas. Dice que salen y entran. ¿Salen de dónde y entran a dónde? A nosotros nos sacaron de las tinieblas y nos metieron a la luz. Entonces, hoy nos interesa lo de la luz y ya no lo de las tinieblas. Y no estoy diciendo que el fútbol es del diablo, ni que del... No, eso lo puse como un ejemplo en el cual lo ocupé porque ya perdí el interés de eso. Y a mí me pagaban por jugar, o sea, eso me fascinaba, me encantaba más que cualquier cosa. Prueba de ello que me decían, y nunca fue cierto, este se va a casar con la pelota, digamos. ¿Por qué? Porque solo jugando quería pasar, era mi interés. Hasta que llegué a cierta edad y me di cuenta cómo mis estudios disminuyeron por el deporte, ahí dije, no puede ser. Son de las cosas que yo le agradezco a Dios porque no sé de dónde le puede salir a uno el decir, no es posible. No tiene uno la capacidad para poder tomar esas determinaciones. Entonces,
le decía de que el deterioro es, ¿por qué se deteriora una pareja? Que es lo más común. Si usted nota, podríamos hablar de parientes que viven juntos. Por eso el dicho que después de 3 días la carne hiede, ¿verdad? ¿Pero por qué? No es que las personas se descomponen físicamente, sino que ya están descompuestas emocionalmente. Entonces cuando se comienza, todo es alegría, todo es abrazo, todo es beso, todo es yo pago. Pero ya después de 3 días ya nadie quiere pagar. Ya después de 3 días nadie te abraza. ¿Qué hubo vos? ¿Qué hubo? Buenas noches, salud, nos vemos. ¿Cómo te vas a ir? Ah, no me vas a ir a dejar. No, no puedo. Ya lo hice 3 días, ya de aquí en adelante mira cómo haces. Ahí pasa la 42. ¿Qué es lo que es? Las emociones. ¿Pero de qué emociones estoy hablando? De las emociones que lo arruinan todo, que lo dañan todo. Por eso insistía y quería quedarme con la necesidad de tener emociones controladas. Si puedo controlar mis emociones, no voy a afectar a los demás. Si fíjese que mis emociones no controladas me afectan a mí mismo. A mí mismo me afectan. Y si me afectan a mí mismo, si siendo como soy me afecta a mí mismo, imagínense cómo no le va a afectar a los demás. Y óigame, ¿y cómo podemos nosotros cambiar esto si es nuestra naturaleza la que está afectada? ¿Cómo voy a poder tener una buena relación con mi pareja, que es el ejemplo que estoy poniendo, si yo soy una persona dañada, afectada desde mi niñez? Mis emociones han sido perturbadas desde que yo tengo memoria y antes de que yo tuviera memoria, porque el hecho que yo no me recuerde no significa que no existan daños. ¿Y qué es lo único que me puede a mí? ¿Qué es lo único que me puede a mí controlarme? Solamente, no hay otra forma. La palabra de Dios. También con mucho respeto, puedo hablarle de cualquier asociación que trata la manera de corregir un vicio. Pueden ayudarle a controlar el vicio, el deseo y posiblemente a erradicar el vicio. Pero solo el vicio y lo demás. Y el vocabulario y los deseos de la carne y los malos pensamientos. Y la violencia que hay en nosotros, y la ira y el enojo y los celos, me quitan a mí el deseo de poder tener ese vicio. Pero, ¿y los celos? ¿Y las malas palabras? Me quitan un vicio, pero me crecen otros. Me quitan un vicio, pero pierdo a mi esposa, pierdo a mis hijos. Porque me están ayudando en un área. Y el Señor, qué maravilloso es el Evangelio, y el Señor en todas las áreas nos ayuda. El problema somos nosotros, que no le cedemos al Señor ese derecho. Por eso pareciéramos discos rayados, derechos cedidos, y parece como que ya aburre el asunto, ¿va? Pero no le cedemos al Señor el derecho para que Él pueda corregir nuestra vida. ¿Y cómo le cedo yo el derecho? Ay, Señor, yo quiero que trates conmigo. Señor, tú sabes que yo tengo estos problemas, pero esos no van a ser corregidos si no me congrego. ¿Por qué? Porque al congregarme, el Señor me va a dar el conocimiento de las áreas, el por qué son así, desde cuándo vienen y cómo hay que tratarlas. Y los daños que estoy haciendo cuando no tengo una alma restaurada y no puedo controlar mis emociones. Maltrato al que me ama, maltrato al que me sirve, maltrato al que me cuida. Si maltratamos a nuestros padres, que son los que nos han traído y nos han cuidado, ¿cómo no vamos a poder maltratar a cualquier otro? Usted, hombre, ¿cuántas veces no le ha dicho a su esposita o a su mujercita, esta comida no sirve? Y solo ella sabe todo lo que hizo para ir a conseguirla, comprarla, traerla, cargarla, prepararla.
tratar la manera de darle un buen sazón y usted viene o yo vengo y digo esto no me gusta, no sirve. ¿Es una persona que puede controlar sus emociones? No. Es una persona que está destinada al fracaso, a quedar sola. Y por más que vaya donde vaya. Por eso el Señor, cuando les dijo a sus discípulos, cuando se estaban yendo muchos, porque así somos, andamos buscando la iglesia que nos gusta, no en el sentido de que ahí siento que Dios me va a restaurar, no, en donde yo me siento bien, donde no me hostigan, donde no me regañan, donde no me exigen, donde no me piden, donde no me sacan los trapos al sol. Yo ando buscando una iglesia donde yo me sienta bien. Allá donde va Vicente. Es una verdad en nosotros. Entonces andamos buscando donde no sentirnos incómodos. Entonces, cuando estos se fueron, a los que se quedaron, el Señor les dijo, o les preguntó, que acaso también desean irse ustedes, como quien dice, mire, la puerta está abierta, hoy la cerró el hermano por la lluvia, pero la puerta está abierta. Y ellos dijeron, y lo dijo Pedro en nombre de los demás, Señor, oiga, hermano, por eso lo estoy repitiendo todo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mire, si enséñanos a orar. Mira lo que le dijeron al Señor, enseña, y que no habían nacido con la oración, pues. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oiga, solo tú tienes palabras. ¿En cuántas partes, ya voy a tocar este punto, en cuántas partes lo que menos hay es palabra? Y no estoy diciendo que no van a hablar de la Biblia, pero no hay palabra. ¿Qué palabra? La palabra que renueve mi mente. La palabra que restaure mi alma. La palabra que me diga, tú eres, como se lo dijo el profeta a David, tú eres ese hombre, le dijo. Y David no se peleó, al contrario, cayó derrumbado. Quizás deseoso de que algún día Dios le parara el carro. Ese es el verdadero creyente, no el perfecto, sino aquel que sufre, aquel que dice, yo no quiero ser así, yo no quiero tener esto, Señor, ¿cómo hago? Congréguese, tenga paciencia. Aquí le voy a hablar de una palabra bálsamo, que es gotear, es la resina que sale, gotea. Serit es la palabra en hebreo y comienza con T. T-S-E-R-I-T, serit, bálsamo, goteo, que ese bálsamo nos bañe y nos sane, que es el mismo terebinto, pero habla de la palabra bálsamo, es el goteo, destila, ese bálsamo, esa resina, espesa y sanativa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es importante, la misericordia y la bondad van juntas. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios es misericordioso. ¿Y por qué le estás pidiendo a Dios? Porque Él es bueno. ¿Y por qué le sirve? Porque Él es misericordioso. ¿Y por qué estás esperando? Porque Él es misericordioso. Qué maravilloso es saber que Dios es misericordioso y eso me hace mantener mis emociones controladas. Hay muchas cosas que tratan la manera de descontrolar mis emociones. Pero esa confianza, ese conocimiento, esa experiencia de ese Dios me hace esperar en Él. Porque usted ve en el versículo 78 que leímos, cuando vamos a ver sobre la renovación, una mente controlada, David le está diciendo al Señor, Señor, yo no quiero hacer nada, hazlo tú. Los que me calumnian, yo no quiero hacer nada. Una mente controlada. Si no tenemos una mente controlada, perdemos la cabeza y nos metemos en problemas.
por eso dañamos, por eso ofendemos, por eso hay separación en las parejas, por los daños, por palabras que creemos nosotros de que deben de acostumbrarse a oírlas. O no, si yo si lo único que te dije que eras pasmada, sí, pero esa pasmada tiene emociones. Y de seguro también sus emociones no son controladas. Entonces, como no tiene una emoción controlada, el golpe es fuerte. ¿Y cómo puedo saber yo que le golpea? Bueno, que ella le diga a usted pasmado. ¿Se quedaría callada como ella, afectada, dañada? ¿Se quedaría callada o qué? O reaccionaría como reacciona siempre. Muchas veces golpear a la mujer. O echarla. O cambiarla. Solamente en el Señor. Y parece que como fuéramos, pareciera como que somos sectaristas, ¿verdad? Así se oye, como que solo en el Señor podemos cambiar. Solo en el Señor podemos ser restaurados. Solo en el Señor podemos perdonar y ser perdonados. Exacto, con límite, ¿verdad? Regreso al punto, hablando de que vamos a encontrar que estas dos palabras son prácticamente inseparables, misericordia y bondad. Esto nos lleva a que una depende de la otra. ¿Por qué es misericordioso? Porque Él es bueno. ¿Y por qué Él es bueno? Bueno, porque Él es misericordioso. Inseparables. Y vimos lo del Salmo 136 y otros 7 lugares de la Biblia donde encontramos que van unidos. Entonces, la implicación de esto para nuestra vida emocional es sencilla. Su consuelo, la manera de aliviar la ansiedad y dolor que causa este mundo cruel. Pero ¿cómo va a entender mi pareja que el mundo me ha hecho cruel? ¿Cómo va a entender mi pareja que la vida me ha hecho cruel? Si todos estamos iguales, si todos estamos marcados, todos tenemos el mismo estigma, somos cristales, somos delicados. ¿Cómo? Nadie, a menos alguien que esté consciente y que tenga esa misericordia y esa bondad que el Señor tiene, puede ayudarnos, pero con límites. Aún el Señor pone límites. El Señor pone límites. Qué tremendo el límite que les puso a sus discípulos. ¿Quieren acaso irse ustedes también? Pueden irse, váyanse. Y ellos dijeron, no podemos irnos.
Debería de preguntarse por qué usted permanece en los caminos del Señor. ¿Por qué no está en una iglesia donde le ofrecen que usted pueda enriquecerse? ¿Por qué no está en una iglesia donde le dicen que usted tiene que irse de vacaciones solamente por lo menos a hoteles de 5 estrellas y que usted debe de comer banquetes porque usted es un rey, usted es un hijo de un príncipe? ¿Y por qué puede disfrutar la vida debajo de una palmera? A mí nunca se me olvida, mis hijos pequeños, los llevábamos allá al Puerto de la Libertad. Cuando uno llega a entender de que no se necesita dinero para disfrutar la vida, llevarlos al final allá a aquel gran pedrero que hay, allá por el cementerio del Puerto de la Libertad, buscando hacia el lado de Guatemala, del muelle hacia el lado de Guatemala, que es el norte, y ver que hay unas positas que se quedan ahí cuando la marea baja, y poder estar ahí y que los niños estén jugando y uno puede estar comiendo un pedazo de pollo campero con tortilla y limonada, o poder comerse 2 huevos duros. Y uno no está ay, triste que, ay, como andan en yate, a otros andan en jet ski. Ay, como diera por estar allá donde Don Lito. ¿Verdad que uno disfruta? Pero ¿qué es lo que hace que usted pueda disfrutar eso? No es la abundancia, no es la escasez. Y los que están en los grandes hoteles están aburridos, peleados, amargados, maltratando a los meseros y a las meseras. Entonces el cristiano llega a controlar sus emociones. El cristiano sabe que se merece un mejor servicio, una mejor atención, pero no reclama sus derechos. Ahí lo deja. ¿Sabe qué piensa el cristiano? Dice, algún problema debe de tener, pobrecita la gente inconversa. De seguro anda de goma. O de seguro su mujer no lo quiso besar. Pero el cristiano comprende eso. Te dejó el avión, ni modo, esperemos otro. ¿Qué vamos a hacer? No, el que perdió el avión llega a reclamar y a pelearse y a decir un montón de cosas y a decir que él no sé qué y él es no sé quién. Y que se congregue en la Judá y nos arruina. Mi pastor es el hermano Eduardo, usted no lo conoce. Metiéndome a mí en un problema. Pero cuando usted está en esa restauración, usted comienza a comprender y dice, gracias Señor, porque si el avión me negó, a saber si se va a estrellar. Y guarda los que van ahí porque no es mi deseo, pero no Señor, de algo me guardaste, de algo me libraste, por algo me detuviste. Y antes, amén. La palabra de Dios, hay otro elemento muy importante, la palabra de Dios. David pide específicamente las misericordias de Dios conforme a lo que ha dicho, dice. Conforme a la promesa, dice la Nueva Versión Internacional, si no me equivoco. Conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Mire qué precioso esto. Qué maravilloso saber que hay muchas promesas para mí. Señor, sé que tú me cuidas. Señor, yo sé que tú me puedes sanar, ¿verdad? Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi escudo. Señor, cuando nos vuelan la cabeza, Señor, ¿verdad que tú eres el que ha dicho que vas a levantar mi cabeza? Señor, tú me vas a sacar de esta necesidad. Conforme a lo que tú me has prometido. Yo no te he pedido nada, yo he recibido, Señor, en tu palabra, increíble, todas las bendiciones que tu palabra tiene para mí. A eso se estaba refiriendo David. Entonces, él espera que las misericordias vendrán a él. ¿Por qué? Porque dice, porque tu ley es mi delicia. Ah, tú la conoces.
Ah, significa que tú las has encontrado. ¿Por qué las conoces? ¿Por qué las has encontrado? Porque te deleitas. Es increíble cuando usted se mete en la palabra y encuentra unas cosas tan maravillosas que usted dice, ¡qué tremendo! Porque si yo fuera gringo le dijera, ¡wow! Pero como soy salvadoreño, ¡qué tremendo, Señor! ¡Qué impactante, Señor! Pero usted no, usted dice, ¡wow! Pero es lo mismo. Usted dice, ¿verdad, hermano? ¡Wow, Señor! No estoy criticándolo. Es una expresión que a usted le sale y está bien. Usted dice, ¡qué tremendo, Señor! Uno se deleita en la palabra. Ahora, significa que si se deleita es porque la conoce. Porque si no la conociera, no pudiera deleitarse. Significa que usted ha sido paciente. Significa que usted ha ido aprendiendo letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón, estrofa por estrofa, capítulo por capítulo, libro por libro. Entonces usted conoce toda su biblioteca, biblión, de ahí viene. Biblia, biblioteca, conjunto de libros. La manera de aliviar unas emociones trastornadas es conforme a la palabra de Dios. Repito, la manera de aliviar unas emociones trastornadas es conforme a la palabra de Dios. Es increíble cómo el oír la palabra de Dios, cómo ser enseñados por la palabra de Dios, comienza a traer paz a nuestra vida. Nos enseña cómo responder, nos enseña cómo comportarnos, nos enseña cómo debe ser nuestra actitud, nos enseña cómo nosotros debemos de responder. Porque somos impulsivos, nuestras emociones son genéticas, son ancestrales, las hemos aprendido, el maltrato, las humillaciones, nos han llevado a ser personas insoportables. Por eso uno insiste en el matrimonio mixto, hablando del creyente convertido en que se una a un yugo desigual. No sabe a lo que se está exponiendo. ¿Por qué? Porque las emociones de una persona inconversa son incontrolables. El apóstol Pablo dice que aunque ellos quieran, no pueden. Específicamente en su carta a los Romanos capítulo 8, dice que aunque ellos quieren, no pueden. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? El creyente. Como nunca se deleitó en la palabra, porque si se hubiera deleitado, se hubiera dado cuenta que era una locura. Como Pedro, ¿a quién iremos? ¿Cómo, Señor? No nos podemos ir. Esto es bien importante, hablando de lo bíblico. Hay multitudes que hoy día estudian la palabra de Dios conforme a sus emociones. Ese es el problema. Pero dígame, ¿cómo una persona no convertida va a poder darse cuenta de que están estudiando la Escritura, están enseñando la Escritura conforme a las emociones? Mire, es imposible que usted y yo en nuestro inicio no dancemos por una emoción. Es posible que nosotros cantemos, es posible que nosotros aplaudamos por una emoción, pero llega un momento en nosotros, por medio de la palabra que estamos recibiendo, aprendiendo, en que nosotros comenzamos a danzar con conocimiento y con entendimiento. Ya no aplaudimos solo por... En un principio sí, una emoción me llevó a hacerlo. La emoción de sentirme feliz, por ejemplo, pero no sé por qué se aplaude. Yo aplaudo porque yo veo que los demás aplauden, y si yo no aplaudo, todo el mundo se va a dar cuenta que no soy de los que tienen que hacer. Entonces, algunos todos aplaudimos, pues sí, confundámonos entre todos, pero no es malo.
pero no lo estamos haciendo con entendimiento. Pero hay un momento en que a usted le hace clic. Entonces usted ya no solo canta, canta y se quebranta. Canta con gratitud, canta con entendimiento. Y eso lo lleva a un momento en que usted ni cuenta se da de que usted está postrado. Y si se viera, especialmente usted, hermanita, si se viera en un espejo, se vería toda manchada de la cara y le daría pena. Porque cuando la mujer llora y se ha maquillado, Pero cuando usted ya le hizo clic, a usted no le importa. Ya no le importa. Que se manchó, que se ensució. Ya no le interesa. Hace unos días me traje yo una vejiga. A la hermana Sonia le pedí que me consiguiera una y la pobre hermana y no la usamos porque nunca llegamos a los puntos que yo quiero dar. El martes pasado le digo al hermano Edgar, por favor, teneme lista la vejiga, le digo, y me la vas a inflar, y él la tenía lista, y nunca llegamos a ese punto. Y hoy que no tenemos ni la vejiga ni nada, hoy tenemos que tocar el punto de la... Para que vea que no es lo que uno quiere dar. Ahora, revolotean por la vida las personas, como lo hace un globo. Por eso quería ocupar yo eso. ¿Qué le pasa a un globo cuando usted lo infla? Y se le hace así grande, ya casi a punto de estallar. ¿Qué pasa? Ese globo es usted y soy yo, con nuestras emociones, no controladas. Usted puede agarrar ese globo y decir, ese punto que está ahí va a ir a parar el globo, y lo suelta. ¿Cómo sale el globo? Y va a caer donde usted menos lo espera. Y donde cayó, usted lo practica 1.000.000 de veces más y no cae ahí. ¿A dónde nos llevan entonces las emociones? ¿Ve cuánto revoloteamos? Como ese globo que se le escapa el aire. ¿A dónde lo lleva el aire? El aire es la emoción, el globo es usted y yo. ¿A dónde nos llevan nuestras emociones? ¿Por qué la gran mayoría de las personas adultas son... no puede ser. Somos un problema con nosotros mismos y con todo el mundo. Porque nuestra vida ha sido como ese globo que se le ha salido el aire. Recordémonos todas las veces que nos aconsejaron, que nos dijeron, nunca pudieron contra nuestras emociones. Una de las peores cosas que nosotros hemos dicho es, yo así soy, a mí nadie me cambia. Usted es como ese globo. Lo que pasa es que no quiere aceptarlo ni quiere reconocerlo y se esconde tras decir, es que yo así soy, ¿y qué voy a hacer pues? Y cuando la persona se convierte, fíjese que lo primero que le quitan es decir eso. ¿Sabe qué dice? Aunque no lo sea, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Sabe qué causa usted o las personas? No me quiero meter en ese rollo yo creo que el Señor ya me sacó de ahí, porque yo también fue así, pero ¿sabe qué siente uno por las personas que dice, es que mire, yo así soy, y yo no cambio porque yo así soy? Ay, Dios, pobrecito. Ya lo van a pasar, no por un desierto, no, un desierto muy grande, no, por un Getsemaní. Olivas machacadas, ya te van a machacar. Te van a llevar al lagar, no, al desierto muy grande, no, el lagarcito chiquito, ahí tiran la oliva, la tiran y lo único que hacen es... usted es la oliva, no el que está arriba. Ahí están, solo están así, mire, descalzos. Eso es todo, exprimiéndolo, aplastándolo, pisoteándolo.
Pero quiero decirle algo, saldrá unción. Amén. Mira, increíble, ¿verdad? Cuánto consejero cristiano con el anzuelo de la psicología humanística. Y cómo tienen a flor de labio en su consejería cuando oyen a las personas y les preguntan, pero ¿y usted qué siente respecto a aquello o a esto? ¿Qué siente? Aquí no es de sentir si las emociones me tienen bien fregado. Si yo cuando siento cólera le pego el trompón, dicen. Entonces no, aquí no se trata de qué siente usted por esto o por aquello. Quieren corregir de una manera humana. ¿Sabe cómo es esto? Es exactamente solo que en otra forma. Este es un ídolo. Y por lo tanto es un Dios, con minúscula, ¿verdad? Es un Dios. ¿Quién lo hizo? Entonces puede ser Dios. Entonces, si el hombre lo hizo, es superior al hombre, al que lo hizo. Cuando se ocupan medios humanos, ¿tienen efecto? Engañan. Entonces, no es que siente. No es que siente. ¿Y usted qué siente? Es que, mire, yo siento el deseo de disfrutar. Vaya y disfrute. No es que, mire, yo siento el deseo de emborracharme. Vaya y emborrache, de ese gusto, déle rienda suelta. ¿O no son esos los consejos del hombre? Vaya a bailar. ¿Y cuántas mujeres salen preñadas después de bailar? ¿O no excita bailar? ¿Quiere que le ponga un video de cómo se baila hoy? ¿Verdad que no? Nos vamos a contaminar. Pero todo es sexo. Todo es orgía. Todo es en contra de naturaleza. Mujer con mujer, hombre con hombre. Entonces no es como se siente. Entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a levantar los valientes que digamos, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No es lo que usted sienta, no, ¿qué dice la Escritura? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Significa que ellos ya no cabían donde los fariseos, ya no cabían donde los religiosos, ya no cabían donde estaban los maestros de Israel. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Tengo problemas con mis emociones. Quiero ser diferente. Entonces veamos qué dice la Escritura. Amén. Leamos otra vez el 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Imagínese, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Entonces vemos que David tenía que aquietar sus emociones. Él anhelaba recibir consuelo. Sabía que la única manera de enfrentar las necesidades emocionales era conforme a la palabra. Repito, sabía que la única manera de enfrentar las necesidades emocionales era conforme a la palabra. Es increíble los cambios que se dan en nuestra vida cuando somos ministrados. Y ministramos, es lógico, comenzamos con lo más grueso. A nuestro parecer. Nosotros venimos y decimos, ay, mire, yo vengo con un gran problema en mi alma. Ajá, ¿qué pasa? Mire, yo tengo este problema. Y sacan para ellos sacan una ceiba difícil de arrancar.
Y cuando el Señor es permitido para arrancar esa ceiba que dice el cristiano, cuando el Señor comienza a profundizar, nos damos cuenta que no es una ceiba, es una secoya. Pienso que es el árbol más grande. Usted los conoce, ¿verdad? También, ¿verdad? La secoya es que hay árboles que hasta un camino pasa en medio de ellos. Esa es la secoya. Altísimos, increíblemente. Hay secoyas que se necesitan hasta 29 hombres agarrados de la mano para abrazarla. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, usted viene ahí con una ceiba. Ay, yo vengo con una ceiba. Y dice el Señor, secoya es. Hablo de las emociones. Y muchos nos venimos a justificar y decimos como los niños, ¿verdad? Cuando se pelean, normalmente el grande molesta al más chiquito, y cuando usted va como papá o como mamá, ¿y qué pasa? No es que solo porque, no se ha fijado, solo porque, siempre todo, es que solo porque, y el solo porque, ¿qué es? Un aruñón, le quité la silla para que cayera de... Solo porque, y así venimos, y el Señor dice, no solo es porque, tienes un problema de nacimiento. Odias a tu padre, eres peor que tu padre. Secoya. Tu padre es una ceiba, tú eres una secoya. Lo que pasa es que tú no sabes lo que los demás sienten cuando te ven a ti. Odias a tu madre, pero eres peor que tu madre. ¿Y cómo lo voy a saber? Solo si la palabra de Él llega a ser mi delicia. Eso es lo que nos hace que pasemos aquí, y bienaventurado usted que solo ahí pasa. Y no importa que los demás se lo harten porque pase. ¿A usted qué le importa si es su liberación, si es su sanidad? Solo usted sabe cuál es su pasado, solo usted sabe cuáles son sus tatas. Solo usted sabe cuáles son sus errores y horrores. Solo usted sabe cuáles son sus yerros. Solo usted sabe cuáles son los pecados de su juventud. Solo usted y yo sabemos las estupideces que hemos hecho. Entonces no puedo dejar de pasar porque, ay, ¿qué va a pensar mi hermana? ¿A mí qué me importa que piense? Para empezar, no me da ni de comer. Estoy sin trabajo y nunca me ha dado una ofrenda. ¿Qué le estoy diciendo? Jamás deje de pasar cuando usted sienta la necesidad de quebrantar una emoción no controlada. Y qué lástima, quisiera seguir. No sé cómo voy a hacer porque no he terminado con las emociones controladas. Pero espero que en esta noche usted no sea como esos aparatos electrodomésticos, esos aparatos... no sé cómo llamarle, esos aparatos electrónicos, como esas, ¿cómo se le llama? La central de las telefónicas en las empresas. Antes le decíamos nosotros el conmutador, bueno, un conmutador, pero hoy ¿cómo se llama? Servidor. Gracias, hermano. A los que tenemos 15 años los conocimos como conmutadores. Y cuando caía un rayo y un alto voltaje, algunas líneas funcionaban, otras no funcionaban. Muchos cristianos somos así. Cuando hemos recibido como esos aparatos una descarga, nuestras emociones son disparadas en unas cosas, y eso voy a dejarlo para el próximo martes. Algunas funcionan de esta manera, otras funcionan de esta manera. Tenemos emociones que saltan en esta y emociones que se esconden en esto. Somos como ese globo, como esa vejiga. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde nos van a llevar nuestras emociones? Ni yo sé. Por eso muchos hoy decimos, si no estoy muerto es porque estoy en el Señor. Porque con el tipo de vida que se lleva en nuestro país, aquellos que éramos torpes,
en nuestras emociones enojados, iracundos, demostrando que somos machos y no le tenemos miedo ni a la muerte, ya estuviéramos enterrados. Porque de los necios y los porfiados viven los licenciados. Y el cementerio está lleno de valientes, de machos, de gente que nunca pudo controlar sus emociones. Dios quiere no solamente que tenga vida, sino vida abundante. Entienda que usted y yo necesitamos controlar nuestras emociones. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque nos diste lo que tú quisiste, Señor. Y yo soy feliz por eso. Porque a dónde, Señor, nos han llevado nuestras emociones no controladas. Nos da vergüenza. Y quizás es lo que tu siervo decía. De los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. Usted sabe que David dijo eso. Señor, de los pecados de mi juventud, de mis emociones no controladas, no te acuerdes. A mí me da vergüenza, yo sé que a usted también, hermano, da vergüenza. Que hemos sido personas que no sabíamos controlar nuestras emociones. Si estamos vivos, es porque Dios nos guardó, porque Él ya nos tenía en su infinita misericordia y en su infinita bondad. Ya nos tenía marcados para salvación, ordenados para salvación. ¡Qué misericordia! Hermanos, yo creo que los que somos mayores estamos conscientes de los daños que les hemos hecho a los demás y el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos. Pero para eso el Señor nos alcanzó, ya nos hubiera llevado. Pero Él quiere que salgamos de esta tierra restaurados y renovados. Porque debe ser maravilloso, hermano, morir o partir de esta tierra en paz. Bienaventurado ese hombre tremendo de Dios que pudo decir: no sé qué escoger, si irme con el Señor, que es mucho mejor, o quedarme con ustedes. Tenía paz. Había aprendido a controlar sus emociones. Él fue el que escribió: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y puso los dos extremos normales en el hombre: abundancia, escasez. Y no solamente, hermano, en lo material. La abundancia y la escasez existen en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, sintámonos agradecidos y que podamos decir como David: porque tu ley es mi delicia. Yo le invito a usted que no ha experimentado que la palabra de Dios es más dulce que la miel que emana del panal. Pídale y dígale: Señor, yo no sé qué delicia tu palabra. Quiero que llegue a ser mi delicia tu palabra. Yo sé que solo lo ha oído usted que me escucha, pero David lo dijo, y todos los hombres de Dios lo han dicho, y hoy nosotros le podemos decir que su palabra, su ley es una delicia. No me mata como muchos dicen, me preserva, me dice quién soy, me dice lo dañado que estoy, y me muestra el cerí, la resina del terebinto, ese bálsamo que gotea de una manera espesa en mi ser, gota a gota. Por eso, hermano, una palabra es la que te puede salvar. Una palabra es la que te puede restaurar.
Una palabra en la que puede volver a darle brillo a tu vida apagada. Una palabra te puede sacar de la depresión. Porque tu palabra, Señor, es nuestra delicia. Por eso, ¿a quién iremos? Hermano, aliéntese su corazón. Hay palabra para usted de parte de Dios. Siempre la habrá si usted la busca. Y verá que cuando usted lea la Escritura, verá como Dios lo bendecirá, la bendecirá con su palabra. Gracias. Gracias, Señor, por aquellos que no podemos vivir sin tu palabra, Señor. Gracias, Padre.